En la última enseñanza hablamos de las 4 condiciones para ser admitido en la escuela de discípulos de Jesús y para que Jesús pudiera ser nuestro maestro. Dijimos que la primera era tener un solo maestro. Jesús no admite a personas que tienen varios maestros y escogen lo que les conviene en cada momento. Segundo, un seguimiento inmediato y definitivo de Jesucristo. Tercero, renunciar a los obstáculos para hacer posible eso. Y cuarto, llevar la cruz. Eso es solo cumplir unas condiciones para ser admitido como discípulo en la escuela de Jesús. Y esas condiciones no es rellenar los impresos, sino es cumplirlas cada día. Hoy vamos a dar un paso más. Hoy que estamos en el Lunes Santo y que vamos a celebrar la Semana Santa, esta predicación sirve para las que la escuchan aquí y para los que la escucharán cuando ya puesta en Internet sea Pascua, hayamos celebrado la resurrección del Señor. Porque precisamente lo que Jesucristo quiere enseñar a sus discípulos en su escuela para convertirlos en apóstoles es a llevar en la vida cotidiana una vida eucarística, a prolongar la Eucaristía en la vida cotidiana de cada día, a hacer vida la Eucaristía. Y nos vamos a dar cuenta que eso, el llevar a cabo eso, el salir de la iglesia y no poner en práctica en todos nuestros actos lo que supone y es la Eucaristía, es lo que nos impide dar fruto y fruto en abundancia en manos del Maestro. Pero el Señor quiere enseñarnos toda la vida. Vamos, por lo tanto, a darnos cuenta de 5 pasos que están en la palabra de Dios y que son la enseñanza más profunda de Jesús. En nuestra vida siempre deberemos vivir la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso es la Eucaristía. Pero eso es lo que nos asegura nuestra resurrección. Quien come de este pan y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y eso es la resurrección. Todos llegaremos a resucitar con Jesús. Y el alimento es el mismo Jesucristo. Partiendo de la misa, partiendo de la institución de la Eucaristía que hizo Jesús la noche en que iba a ser entregado, vamos a meditar profundamente en nuestra propia vida. En Mateo 26, 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, la partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esto tiene un paralelismo claro, mas aplicado a la vida de Jesús, se repite justamente después. La primera acción eucarística poderosa se repite precisamente después de la resurrección. Cuando las mujeres van a los apóstoles y le dicen a Simón Pedro que el ángel les ha dicho que Jesús no está en la tumba. ¿Por qué buscan aquí a un muerto? Él vive, ha resucitado. Simón va a la tumba y no encuentra a Jesús. ¿Qué ha pasado? Hay 2 discípulos que van camino de un pueblo llamado Emaús. Y lo cuenta Lucas 24, 13, 35. Jesús, antes de salvarlos,
instaura la Eucaristía. Después de salvarnos, manifiesta su salvación en la Eucaristía y con nuestras relaciones debemos realizar este auto eucarístico. Vamos a leer ahora, y son las dos palabras que iremos utilizando a lo largo de esta meditación, Lucas 24, 13, 35. Aquel mismo día, cuando Jesús había resucitado, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y esto sucedió mientras estaba en la mesa. Con ellos hizo lo siguiente: tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, hermanos, queremos ser discípulos de Jesús. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús en la cena al instituir la Eucaristía? Tomó pan. El pan somos cada uno de nosotros. No nos olvidemos que al final dijo: este es mi cuerpo. Nosotros somos
pan para los demás, somos parte del cuerpo de Cristo y Jesús mismo quiere tomarnos en sus manos para hacer con cada uno de nosotros lo que hizo en la última cena al instituir la Eucaristía. Y lo va a querer hacer cada día. Tomo pan. Tomar pan, el pan es el alimento que el Señor nos enseñó a pedir cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos llamados a ser pan y alimento para los demás en el amor. Su último mandamiento, el que resumía toda la ley y la justificaba, pero que era un mandamiento nuevo, es amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Y el amor del Señor es dejarse matar en una cruz para salvarnos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y por lo tanto, Jesús quiere tomarnos todos los días. ¿Nos queremos dejar tomar? Miren, los discípulos de Maús iban por el camino cabizbajos. Habían vivido una historia memorable. Habían vivido con el Señor. Habían visto cómo curaba ciegos, cómo resucitaba muertos, cómo curaba la suegra de Pedro, cómo les enseñaba, cómo las multitudes les seguían. Y pese a que Él les había advertido, todavía no entienden lo que les estoy enseñando. Ellos estaban muy contentos, pero todavía no se habían configurado con Jesús en su propio cuerpo y alma. Vivían con Jesús, pero Jesús no había consolidado la salvación en ellos. Aprendían de Jesús, pero todavía Jesús, por el don del Espíritu Santo, no había revelado en ellos todos. Por eso, cuando Jesús muere, ellos se desesperan. Y van por el camino cabizbajos, y van desesperados. Vamos a volver a nuestra vida. Dejamos nuestras casas para seguir a Jesús, este hombre que nos prometió una nueva vida, que nos prometió una liberación, que nos prometió, y ahora se ha muerto, nos ha abandonado. Así llegamos nosotros a la misa. Jesús toma el pan que somos nosotros, no como quisiéramos estar, sino como estamos. Y cuando nosotros llegamos a la misa, llegamos absolutamente perdidos, acuciados por cualquier tipo de problema en el trabajo. Ya ves, a mi hija le han despedido, ya ves, a mi esposo le han despedido, ¿qué será de nosotros? Tan contentos que estábamos en este trabajo. Y Jesús quiere desprogramarnos toda pérdida de nuestro corazón. La vida es un continuo de pérdidas, desde que nacemos o desde antes de nacer hasta hoy. Primero, perdemos nuestra estancia en el útero materno, donde se está muy bien, y salimos al mundo. Luego, perdemos el contacto permanente con nuestros padres para ir a la escuela. Luego perdemos el contacto con los amigos y somos ya a veces burlados, a veces menostenidos, humillados en la escuela. Pero luego dejamos esa escuela, pasamos a la secundaria y perdemos amigos. Luego tenemos los problemas de la adolescencia
y perdemos aquellos primeros amores que nos hicieron tanto enamorar, que nos han herido tanto. Luego queremos construir nuestra vida y tenemos que renunciar a muchas cosas para hacer nuestro camino, según la profesión o la vocación a la que seamos llamados. Luego debemos dejar a nuestros padres para formar una familia o para ser sacerdote o religiosa o para vivir solteros, y a nuestros hermanos si los tenemos. Luego nuestros familiares fallecen y también los perdemos. Perdemos el trabajo y continuamente vamos perdiendo. El Señor no ha dicho que sería fácil esta vida, pero con todas estas pérdidas llegamos. Y cuando Jesús nos toma como pan, como tomó el pan, está tomándonos a nosotros para desprogramarnos de esas pérdidas y llevarnos de la pérdida, de la desesperanza, al agradecimiento y a la resurrección. Solo Dios puede levantarnos. Y la misa empieza precisamente para que pongamos en el corazón de Dios todas nuestras pérdidas, con el acto del perdón. Señor, ten piedad. Ahí es donde Jesús toma el pan. Señor, ten piedad. Pero eso no sirve solo en la misa. Luego en el mundo, cuando perdemos el trabajo, cuando nuestra hija o nuestro hijo tiene un problema, inmediatamente, aunque no estemos en misa, debemos decir: Señor, ten piedad, tómame y no me dejes programarme según el espíritu del mundo para centrarme en la pérdida y no en tu amor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ha dicho Jesús. La Eucaristía es una forma, pero como dice Pablo, ustedes son templos del Espíritu Santo. El Señor nos acompaña como acompañó a los discípulos de Maús. Por lo tanto, entramos en el primer acto de la misa, que es donde Jesús toma el pan, pero nos debemos dejar tomar siempre que en la vida vivimos una pérdida y no estamos en la Eucaristía. Debemos arrodillarnos en nuestra habitación y decir: Señor, ten piedad, tómame, no permitas que esa herida me afecte. Quiero estar en tus manos, quiero depender, confiar en ti. Y el perdón es continuo, porque todos somos corresponsables del pecado del mundo. No solo tenemos las pérdidas que nos afectan, como cuerpo de Cristo que somos, nos afectan la pérdida que ahora se produce de niños que se mueren de hambre en el mundo, de personas que fallecen de enfermedades por falta de medicamentos, de personas que son maltratadas porque la sociedad no les defiende de sus maltratadores. De todos esos pecados somos responsables y debemos decir: Señor, ten piedad. Y somos responsables en la medida que Dios lo hizo todo, como dice el Génesis, bien. Cada cosa que hizo, el Señor decía, y era bueno. Y viene la segunda cuestión que afecta evidentemente a nuestra vida privada, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de relación. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Dice tanto Mateo como luego las demás palabras que hablan de la última cena. Bendecir es decir bien. Decir bien no quiere decir que Jesús nos piropee. Quiere decir que Jesús quiere bendecirnos para darnos la felicidad que precisamos, para darnos la forma a nuestra vida y a nuestro corazón que nos es necesaria para gozar de su presencia. En la traducción que hemos leído de los discípulos de Maús,
La traducción habla cuando Jesús les pregunta qué ha pasado. Jesús, después de que se lo expliquen, dice a los discípulos: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Pero hay traducciones que son más directas, donde se ha traducido palabra original y que a mí me gusta más en ese sentido, que dice necios. Jesús diga necios, digo, esto debe ser pecado, ¿no? Que lo diga el Dios. Y Jesús no dice necios para decir qué tontos que son, sino han estado conmigo todo el tiempo y todavía no han aprendido que lo que yo les estaba enseñando va más allá de lo que ustedes ven o pueden tocar. Jesús quiere decirnos lo que necesitamos escuchar en cada momento para hacernos salir de nosotros mismos, del individualismo, de estar centrados en nuestras pérdidas. Él quiere que estemos centrados en amar. Primero en dejarnos amar por Él y luego en amar a los demás. En la misa, la bendición se produce en el segundo paso de la misa. Se lee las lecturas, el salmo y el evangelio, la palabra de Dios. Para dejarnos bendecir hay que tener escucha. Y fijémonos que la escucha va unida al tomó el pan antes de bendecirlo. Los discípulos de Emaús van tristes. Jesús se les aparece y se les hace presente en el camino. ¿Y qué les pasa? Jesús ya sabía lo que les pasaba. Lo primero que quiere Jesús es que le contemos. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando vivimos la Eucaristía en nuestra vida diaria, fuera cuando ya hemos salido de la misa, también Jesús quiere que le expliquemos, primero que a nadie, a Él lo que nos pasa. Y los discípulos de Emaús explican: tú eres el único que no sabes, pero que te has creído. Y después Jesús no interrumpe. Después Jesús habla. Y los discípulos escuchan. Y no escuchan sabiendo solo que aquel hombre les está haciendo compañía porque no tenía otra cosa que hacer. Dice la palabra de Lucas, cuando se termina todo, cuando ya el Señor ha desaparecido, que ha partido el pan incluso, y lo han reconocido, dice: no ardía nuestro corazón conforme nos hablaba. La palabra de Dios es viva y eficaz, y por lo tanto no debemos escucharla tanto, que también, pero eso no es lo esencial, para ver cómo nosotros la aplicamos, como si fuera un análisis lingüístico para nuestra vida, como creyendo con fe que esa palabra es transformadora, no por lo que nosotros podamos pensar que nos está diciendo, sino porque Jesús se hace presente y está llenando de su amor nuestro corazón de una manera grande e incomprensible, aunque no tengamos ni tan solo un sentimiento. Luego, esa palabra de Dios debemos saber que también se hace presente en la vida cotidiana. Escuchamos a los hermanos que se nos acercan atentamente como escuchó Jesús. Y escuchamos a Dios cuando el hermano nos está hablando para saber que hay que responderle. O si solo debo responderle: mira, hermano, no entiendo lo que te pasa, pero rezaré por ti para que el Señor te dé luz, porque yo no sé de tu situación qué contestar. No, a veces contestamos cosas elocuentes, a veces de pesado, como me molesta ya
Dios quiere que en nuestra relación pronunciemos palabras de vida. Si no, no hubiera dicho nunca aquello de toda palabra vana. El Hijo del Hombre tendrá cuenta el día del juicio. No hemos sido creados para pronunciar palabras vanas, sino palabras de vida que son palabras de Dios para los demás. El primer alimento para nosotros está en la propia Eucaristía, pero luego esa Eucaristía debemos ejecutarla alimentándonos en la oración de la palabra de Dios, pero también alimentándonos de la escucha de Dios en adoración y en silencio cuando otro nos está hablando, porque Él es templo del Espíritu Santo. Y esa será la acción nuestra eucarística, cuando nosotros tomamos el pan, no en la Eucaristía, sino en el corazón de un hermano. Estamos tomando un hermano que viene a nosotros con pérdidas. Debemos tomarlo como nos tomó Jesús, como está, no como quisiéramos que estuviera. Y debemos decir bien para que Él pueda levantarse, como los discípulos de Maús, que iban perdidos y diciendo, ya vamos a vivir como antes de conocerlo. Y luego, de no poder andar casi, cuando Jesús se les hace presente en el camino, vuelven corriendo a Jerusalén a decirle a los discípulos lo que les ha pasado. Por lo tanto, nosotros debemos decir bien de los hermanos, no solo bien en el sentido de decir sus cualidades, sino decir aquello que Dios quiere decirles con amor para hacerlos crecer eucarísticamente. Sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar para llevar una vida eucarística. También después de eso, de esa bendición, vendrá otro paso. Ya es más difícil, ¿no? Y aquí Dios utiliza su libertad. Cada uno de estos pasos puede tardar años en nosotros, porque Jesús lo quiere hacer contando con nuestra libertad. Por lo tanto, a veces eso no es posible. Si queremos dejarnos desprogramar por el espíritu del mundo, está muy bien, pero si no queremos dejarnos desprogramar, nos vamos endureciendo el corazón y eso es un problema. Este pan que tengo aquí es un pan de hoy. Por lo tanto, el tercer paso seguramente no tendremos dificultades en realizarlo. Pero nosotros, pan de corazón endurecido, el tercer paso es que Jesús cogió su cuerpo y lo partió. Y nosotros debemos ser partidos. Y partirnos supone una fuerza para el que parte, pero supone un daño para el que es partido. Entonces, para podernos partir, necesita el Señor de nuestro abandono total en sus manos. Por eso, primero dejarse tomar, dejarse desprogramar del espíritu del mundo. Por eso, en segundo lugar, la bendición. Y después de haber sido preparados para ver la voluntad de Dios, vendrá el tercer paso, partido. Eso quiere decir abandono, abandono total en las manos de Dios. Siempre, en cada pérdida, somos partidos por el Señor, pero en cada pérdida somos bendecidos en la vida.
Dios no quiso nunca el sufrimiento ni el pecado ni la muerte. Eso entró por la libertad del hombre. Y en esa libertad el pecado original nos afecta a todos. Y por lo tanto, en cada partición en la vida que recibimos, que es purificación, el Señor nos va dejando aquello que puede darnos felicidad y va quitando aquello que puede llevarnos a quedar en un corazón duro. Jesús le llegó a decir, miren, las prostitutas les precederán en el reino de los cielos. Cuando él ha dicho eso, no es que esté de acuerdo con la prostitución. Jesús no quiere que nadie se prostituya, pero eso obedece al pecado del hombre. Pero es más fácil que si una prostituta se convierte y se salve que muchos de aquellos que han cogido hábitos de ritos, de hacer una vida donde recitan oraciones pero no tienen relación con Dios, que el corazón se va endureciendo, que han tenido una vida fácil donde todo lo han comprado con dinero y donde todo les va bien. Por eso, tener una buena relación con Dios, por eso llevar una vida eucarística en la vida cotidiana, es bueno que se haga cuanto más joven mejor, porque a más mayor, más hábitos endurecidos en el corazón y más costará partirlos, más costará partirlos. ¿Ven? Si tenemos muchos hábitos, mucho nos costará que el Señor nos parta, porque no nos vamos a abandonar en sus manos, porque queremos que nos tome solo en algunas áreas. Tenemos que estar gozosos. Para estar gozosos tenemos que estar libres, y solo el Señor nos puede hacer libres. En las pruebas y en el sufrimiento, el Señor nos purifica. No se crece como personas y espiritualmente, precisamente cuando todo va bien. Lo dice Jesús en la última cena. Lo cuenta Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Por lo tanto, ya sabemos que es difícil dejarse partir. Si el Señor nos parte, nos corta, es para nuestro bien y no podemos estar tristes. Debemos estar gozosos si queremos ser sus discípulos. Acuérdense en la última cena, alégrense. Yo me voy, pero les conviene que me vaya. Les conviene. Se van a quedar por un tiempo sin mí, pero alégrense, porque es como la mujer cuando tiene dolores de parto. Primero sufre, pero luego la alegría que viene es tan grande que todo dolor, y ahí sí que podemos añadir algo. Como discípulos podemos y debemos estar gozosos y de ninguna manera tristes, que eso no quiere decir que debemos estar riendo. La alegría del Espíritu Santo es una alegría interior de saber que estamos en manos de Dios. Tristes no. Un discípulo sí que puede tener dolor. Por eso Jesús pone el caso de la mujer que va a tener un hijo y tiene dolores de parto. Dolor es la reacción que nuestro cuerpo o nuestro corazón tiene ante una pérdida o un daño que hemos sufrido. Por tanto, cuando se muere un familiar, tendremos dolor, y es una pérdida. Y evidentemente que no estaremos riendo en el entierro,
Jesús no nos pide eso, como tampoco se lo pidió a los sus discípulos cuando Él moría y dijo: Padre, todo se ha cumplido. Pero sí que pide la alegría de saber estar unidos al Señor en aquel momento difícil, sabiendo que Él es el único en todo el mundo, en todo el universo, que va a cumplir su palabra, de darnos lo que precisamos ante aquella pérdida, no para disminuir, sino para crecer más y más en el amor. Hay que ser desprendidos de corazón, como dijo María: hágase en mí según tu palabra. Debemos decir: tu voluntad, Señor, es mi gozo, aunque nos cueste, aunque suframos. Cuanto más pedazos, cuanto más seamos partidos por el Señor, más seremos fructíferos, más se multiplicará nuestro fruto. Ahí está Jacob, que tuvo que dejar su tierra, que perdió a su hijo José, y luego ese hijo José pudo recuperar a toda su familia de todo el mal que habían hecho. Ahí está Moisés, que después de prometerle al Señor de entrar en la tierra prometida, tuvo que aguantar millones de minutos y de segundos de pérdidas con su pueblo, que se quejaba continuamente por haberlos sacado de Egipto. Y Moisés, en cambio, no pudo entrar en la tierra prometida, pero sí que fue el único hombre que en ese dolor que pasó, y que cuando el Señor se ponía contrario a su pueblo, cuando el Señor se enojaba con Israel, Moisés era el único que podía apaciguar al Señor y hablar cara a cara. Él no entró en la tierra prometida, pero consiguió que el pueblo de Israel llegara a esa tierra prometida siguiendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuanto más nos dejemos quebrantar, a más hermanos podremos llegar. En las pruebas nos dejamos partir por el Señor, pero no porque nosotros seamos buenos o nos guste. El dejarnos partir es una gracia de Dios. Por esfuerzo nunca nos dejaremos partir. Por lo tanto, hay que alabar al Señor cada vez que nos parte y reparte. Habremos encontrado al Señor realmente cuando ya no podamos callar que hemos encontrado el gran tesoro de nuestra vida. Cuando después de partirnos y repartirnos, el Señor forma la unidad total en nuestro corazón, que eso es lo que se produce en la Eucaristía cuando comulgamos. El cuerpo y la sangre de Cristo configura nuestro cuerpo y nuestra sangre. Quien bebe de este cáliz, quien bebe de mi sangre y come mi cuerpo, tiene vida eterna. Por lo tanto, como dice San Juan, cuando no podemos callar que hemos cogido el manal celestial, es cuando realmente empezamos a estar configurados con el Señor, cuando somos capaces de llegar a aquellos que no han conocido al Señor y decirles que Él es la vida real. Purificación es igual a multiplicación. El Señor lo hace en nosotros. El sufrimiento es redentor y produce vida. Dios no ha querido el sufrimiento, pero hemos dicho otras veces, el sufrimiento no es el mal.
El sufrimiento es la reacción del corazón del hombre al mal. Es un sentimiento, pero no es el mal. Por lo tanto, el sufrimiento es redentor cuando nosotros ponemos lo que nos está pasando en manos de Dios, aunque no podamos arreglarlo. Es entonces cuando ese sufrimiento se convierte en vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es ese sufrimiento que nos dará vida siempre, no solo a nosotros, sino también a los demás. Ahí están algunos grupos de oración formados por enfermos terminales, enfermos que tienen grandes enfermedades y que ofrecen sus vidas por todos los que les piden oración, que ofrecen su sufrimiento. Eso es estar en manos de Dios y dejarse partir. Eso hace discípulos en todo el mundo. No predican, no hablan, pero lo que vale es la acción poderosa de Dios que ellos dejan que se haga en su corazón. Y bueno, viene el momento. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Si partirlo era el abandono, repartirlo es el desprendimiento. Debemos quedar libres de todos. Jesús no nos quiere atados a un grupo, a una comunidad, a la familia, ser repartidos como fue repartido Jesús. ¿Qué les dijo Jesús a quienes le preguntaban: Maestro, ¿dónde vives? El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si miramos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que precisamente toda la vida de Jesús consistió en pasar. Nunca estuvo instalado en un lugar. Él pasaba de un lugar a otro, andaba todo el día con sus discípulos, orando al Padre, llevando una vida ordenada. No nos desprendemos porque nos obliga la ley. El desprendimiento viene de cuando nos hemos encontrado con el Señor habiendo sido partidos. Es entonces cuando somos capaces de desprendernos de todo. De todo es todo. Cuando somos generosidad y amor para los demás en la vida real. Porque lo más importante es el Señor. Y por lo tanto, todo lo que impide hacer lo que el Señor nos pide, nos sobra. No es un desprendimiento obligado. No hay escrito de que hay que desprender, pero en Lucas 21, 3, 4 leemos que entonces dijo: en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque estos otros han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. El Señor no mira cuánto hemos dado, sino cuánto nos queda en el corazón. La viuda lo dio todo lo que llevaba encima. Él no quiere compartir su gloria en nuestro corazón con nada ni con nadie. Quiere ser el único. Aquello que decíamos la anterior semana. El único maestro, el único habitante de nuestro corazón, el que pueda configurarnos con Él. Cuando comemos el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, Él se configura en nuestro cuerpo. Y ese es el cuerpo único que estamos llamados a llevar en la vida de Jesús a los demás. Por lo tanto, quiere que nos desprendamos y nos deshacemos de todas nuestras ataduras y que actuemos con la libertad de los hijos de Dios. Si Dios te pidiera la persona o el don que más quieres, ¿se lo darías? Esa es la medida.
que te dará en qué punto de tu aprendizaje a vivir la vida eucarística te encuentras. Abraham estuvo mucho tiempo por tener un hijo y después de haber esperado tantos años, el Señor le dice: coge a tu hijo y sacrifícalo. Y es evidente, ahí es una prueba de Dios, pero una prueba que prueba nuestra condición humana. Creemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros enemigos, y podemos decir con tranquilidad: Señor, tú me lo diste, tú me lo has quitado. O todo es mérito mío, o en según qué cosas es mérito, en según qué otras me lo has dado tus hijos. Eso es lo que debemos plantearnos ante cada situación. Señor, tú me has dado esto, si me quedo sin ello, tú sabrás por qué. Es ese el desprendimiento que nos pide el Señor. Y después de haber repartido el pan, Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Si nosotros hemos sido partidos muchas veces, nuestro cuerpo, nuestra vida será llevada fecundamente por el Señor para que dé fruto en muchas personas, porque ahí está el ser repartidos y el morir. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Si muere, da mucho fruto. Eso es. Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para que Jesús crezca no solo en nosotros, sino sobre todos en los demás, porque nosotros los amamos como Dios mismo nos ama. Ese es el don de la Eucaristía en nuestros actos de cada día, el poder hacer eso. En las otras religiones, que no son la católica, los hombres buscan a Dios de forma individual. Cada hombre habla con Dios y Dios habla con él. En la católica eso no es así. Dios tiene un nombre que se hizo hombre y que vino a salvar a la humanidad, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, y que dio un mandamiento nuevo: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Jesucristo no enseñó solo a hablar con Él, sino enseñó a relacionarse unos con otros. Él mismo, siendo Dios, oraba al Padre, y Él mismo recibía por el don del Espíritu la justificación del Padre. Por lo tanto, Él nos enseñó a relacionarnos con Él y con los demás. Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por lo tanto, la fe se vive en comunidad. No podemos vivir la fe solos. Y en comunidad no quiere decir ir a la iglesia a cantar, ir a la iglesia a hacer actividades. La comunidad es no un estamento oficial, sino la gente que Dios ha puesto a nuestro lado para vivir esa fe. En la iglesia, pero también en la calle, en la familia, en los más próximos. Y el individualismo de querer solo
regar nuestro propio crecimiento espiritual es una grave tentación que afecta de manera muy importante el crecimiento y la fructificación de la propia Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que lo formamos todos. Cada vez que uno es fructífero, aporta al cuerpo cosas fructíferas. Cuando uno no es fructífero, no aporta nada. Esa es una decisión, por lo tanto, que tomamos a cada instante en nuestra vida y que debemos poner en manos de Dios. Debemos creer que Dios está en medio de nosotros, porque muchos de nosotros lo hemos vivido como los discípulos de Maús. No solo lo creímos porque nos lo contaron, hemos visto cosas realmente en nuestra vida en las cuales Dios actuó y dijimos gracias a Dios que pasó esto. Esto ha sido la acción de Dios. Pero automáticamente cuando surge un nuevo problema nos olvidamos de que Dios actuó y nos olvidamos de lo que el mismo Señor nos enseñó en aquella situación y vamos cabizbajos como los discípulos de Maús. Ahí es donde volvemos a tener que empezar tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió y al final dijo: esto es mi cuerpo. Debemos, como miembros del cuerpo de Cristo, dejarnos recomponer cada día para llegar a ser con Jesús aquella piedra que los constructores desecharon, pero que corona con Jesús el templo, formando cuerpo con los demás. Solo Jesús puede generar la comunión. Por eso, precisamente porque la fe se vive en comunidad y porque formamos parte de ese cuerpo que Él quiere configurar en nosotros y que se configura en el momento en que tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, esa realidad tan profunda que no podemos imaginar al tomar el cuerpo de Cristo que se realiza en nosotros, esa realidad es la comunión real. Pero no es suficiente que se dé en aquellos segundos que tomamos el cuerpo. Luego vamos a estar 10 minutos callados. Muy bien, pero al salir debe continuar esa configuración. Lo fácil es que la configuración, ay mira, ahora he tomado al Señor, estoy muy bien aquí y es muy correcto. Pero el problema lo tenemos al salir y debemos pedir al Señor que nos dé esa gracia de poder ser Eucaristía para los demás todos los días, de poder prolongar nuestra Eucaristía, porque es eso que nos hará apóstoles auténticos, cuando demos a Jesús a los demás con los actos de nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú deseas enseñarnos a ser discípulos, porque tú instituiste la Eucaristía para permanecer en medio de nosotros todos los días, pero a la vez tú estás resucitado y vivo caminando entre tu pueblo. Señor, te damos gracias por el inmenso misterio de tu gracia y queremos que tú nos permitas tener la gracia de ser tomados en tus manos, aunque no entendamos, de ser tomados como ese pan que tú tomaste la noche en que instituiste la Eucaristía, para llevarnos de nuestras pérdidas y nuestra desolación, como los discípulos de Maús, a la alegría de la resurrección, a la alegría de ser configurados en tu cuerpo. Los discípulos de Maús, Señor, te reconocieron cuando tú partiste el pan, y fue cuando tú desapareciste, Señor.
En esa desaparición tú te hiciste más presente que nunca. Cuando los discípulos ya no te veían, es cuando ellos pasaron de la desolación a la alegría total. Cuando se dieron cuenta que tú eras, entonces ya no pudieron callar. Dijeron que te habían visto y fueron a los demás a comunicárselo. Andaron de forma distinta, recuperaron la vida de antes de haber vivido tu pérdida. Señor, haz que nosotros nos configuremos en ti con nuestro cuerpo, alma, mente, espíritu, para poder ser portadores de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu bondad, de tu hospitalidad, de tus relaciones humanas. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a ser Eucaristía para los demás. Señor, haz que podamos morir como el grano de trigo, que nos dejemos comer por los demás, que dejemos, Señor, partirnos y repartirnos en nuestra vida continuamente, que no nos miremos a nosotros mismos, sino que te miremos a ti como único centro de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú vives resucitado y solo podremos realizar eso con tu gracia. Danos a cada uno lo que precisamos y quita de nosotros aquello que imposibilita tu santa voluntad para nuestra vida. Amén.